La música llegó antes que nada. Incluso desde el otro lado de la pared, vibró a través de mi pecho como un recuerdo que no había aceptado recordar. No ruidoso, ni siquiera rápido, simplemente persistente, como un pulso ajeno, golpeando suavemente desde el interior. Y me quedé allí, justo afuera de la puerta, fingiendo que todavía estaba decidiendo si entrar o no. La verdad es que ya estaba en otro lugar. Todo el mundo dice que las fiestas son distracciones, pero para mí son lupas, de lo que falta, de lo que es demasiado ruidoso dentro de mi cabeza, de lo solo que puedes sentirte en una habitación llena de gente intentando no sentir nada en absoluto. Cuando finalmente entré, lo hice como si alguien se metiera en agua fría, cuidadoso, fingir que no le dolía. Las luces se movían en patrones lentos a través del techo, cortando sombras en rostros que no conocía y conversaciones que no podía alcanzar. Se oyeron risas, fuertes y huecas, que rebotaban en las paredes como ecos en un museo, de personas que pretendían estar completas. Tenía una bebida en la mano antes de darme cuenta, algo azucarado con hielo que se derrite demasiado rápido. No lo probé, simplemente lo sostuve. Le dio a mis manos algo que hacer. La gente pasaba, rozando mi hombro, sonriendo como si yo fuera parte de la escena. Pero dentro, yo todavía estaba en la puerta. Todavía me pregunto por qué había venido. Quizás fue aburrimiento, tal vez fue el tipo de soledad que se convierte en un desafío, o tal vez fuera la esperanza en su forma más débil, que tal vez esta noche, esta habitación, este ruido abriría algo. No sé, realmente nunca lo hago. La música golpeaba en oleadas, pero nunca me tocó. Me sentí como una fotografía colgada entre una multitud en movimiento, allí pero sin moverse. Se corrigió mientras todo lo demás se volvía borroso. No era tristeza exactamente. Era más bien una especie de espera entumecida, como si algo tuviera que pasar y no pasó. Me sorprendí escaneando la habitación en busca de nadie en particular, caras que se mezclan entre sí, historias que no conocía y no estaba seguro de querer conocerlas. Hay algo irreal en estos lugares, como si estuvieras viendo a personas audicionar para roles que ni siquiera quieren. Ríete más fuerte, bebe más rápido. Bailan como si no tuvieran miedo del silencio que les espera en casa. Hubo un momento, tal vez 10 minutos después de mi llegada, cuando miré hacia arriba y noté las tejas del techo, solo azulejos blancos cuadrados, nada especial, pero en ese segundo se sintieron más familiares que cualquier otra cosa en la habitación, como una señal que me había pasado por alto, recordándome que he estado aquí antes, no esta fiesta exacta, pero este sentimiento, este dolor silencioso. Recordé cuando era más joven y creía que crecer significaba saber a dónde pertenecías, pero aquí estaba yo, años después, con un vestido con el que no me sentía cómoda, unos zapatos que me apretaban ligeramente y una sonrisa ensayada demasiadas veces. Fui invitado en mi propia noche. Alguien me tocó el hombro una vez. Me preguntaron si quería bailar. Sacudí la cabeza cortésmente, fingiendo que era la bebida, los tacones o el calor, pero no fue nada de eso. Simplemente no sabía cómo moverme cuando no me sentía vista. Es extraño cómo puedes estar rodeado y aún así sentir que tu voz no haría eco si gritas. No lo hice, por supuesto, pero ese pensamiento me atravesó como una sombra, tranquilo, breve, desaparecido. Encontré una ventana donde el aire se sentía un poco más fresco, menos pesado. El cristal se empañó ligeramente con el aliento y el tiempo, desdibujando el mundo exterior. Lo miré durante mucho tiempo. Coches en movimiento, las farolas parpadean, personas caminando sin saber que estaban siendo observadas. Me conectó de alguna manera. Detrás de mí, la risa subía y bajaba como una marea en la que no podía nadar. La gente se tocaba, besaba, derramaba bebidas, tomaba fotografías que lucirían mejor de lo que realmente era la noche. Y allí me quedé, no triste, no enojado, solo silencio, como una página esperando a ser escrita. A veces pienso que la razón por la que la gente va a fiestas no es para encontrar a otra persona, sino para verse reflejada en los ojos de un extraño, para recordar que todavía son visibles, que todavía importan en el ruido, pero nada me había reflejado todavía. Ningún contacto visual se había prolongado, ningún rostro había frenado el ritmo en mi pecho. Solo música, solo voces hablando unas sobre otras, sobre cosas a las que no podía aferrarme. Y sin embargo, no me fui. Había algo en esa quietud en mí que se negaba a moverse. Algo en la incomodidad le resultó lo suficientemente familiar como para sentarse, como el silencio que sabía mi nombre. Mantuve ese momento cerca, no porque fuera bueno, sino porque era real. Y a veces, lo real es todo lo que necesitas para recordar que todavía estás aquí. Si alguna parte de esto te llamó la atención, tus propios momentos de tranquilidad en los comentarios,
Y no olvides suscribirte para recibir más historias que susurran donde duele. No recuerdo haber girado la cabeza. Simplemente sucedió. Como una parte de mí lo sabía antes que yo. Un cambio en el aire. Un recuerdo que despierta. Y ahí estaba él. Tampoco pertenecía al partido. Me di cuenta al instante. Su postura no era ruidosa. Su ropa no lo intentaba. Estaba un poco alejado de la multitud, con un pie inclinado hacia la puerta. Es como si tal vez todavía estuviera decidiendo si quedarse o no. O tal vez ya se había quedado demasiado tiempo. Se estaba riendo de algo que alguien dijo. El tipo de risa que no necesitaba ser grande para parecer genuina. Hacía años que no escuchaba ese sonido, pero mi cuerpo lo recordaba. No exactamente el tono o el tono, sino la forma en que aterrizó. Como calor viajando a través de agua fría. Me quedé helado, no en pánico. Más bien cuando abres un cajón viejo y encuentras algo que no sabías que te perdiste. No hasta que estuvo justo frente a ti. Un amigo de mi infancia. No un amigo cualquiera. El amigo. El que me había visto antes aprendió a desaparecer en una habitación. No habíamos hablado en más de una década. La vida había hecho lo que siempre hace. Pasó el tiempo. Las familias se mudaron. Los mensajes se detuvieron. Pero nada de eso importó en ese segundo. Porque el tiempo no siempre avanza. A veces se dobla. Y en ese pliegue todo vuelve sin pedirlo. Volvió la cabeza y me vio. Nuestras miradas se encontraron. Y fue como atravesar una fotografía. Un destello de confusión, luego reconocimiento, y luego algo más suave. No es sorpresa, no exactamente alegría, más bien un alivio tranquilo, como si el mundo hubiera estado ligeramente desequilibrado hasta ahora. Él sonrió, pequeño, familiar, y mi pecho se apretó como ocurre cuando algo dentro de ti se mueve antes de que puedas nombrarlo. No le devolví la sonrisa de inmediato. Estaba demasiado ocupada recordando. Nuestra infancia estuvo llena de conversaciones inconclusas. Éramos el tipo de niños que hacían promesas en susurros, quien enterró cápsulas del tiempo por las que nunca volvimos, que compartían linternas bajo mantas, construyendo historias a partir de las sombras. Hay una especie de intimidad que ocurre cuando creces al lado de alguien, cuando conocen la versión tuya que todavía creía en las cosas. Y ahora él estaba aquí, más alto, más tranquilo, su cabello más oscuro de lo que recordaba, pero los ojos eran los mismos, y esa extraña quietud que llevaba no había cambiado. Como si siempre hubiera sabido escuchar una habitación sin hablar. Se disculpó del grupo con el que estaba y comenzó a caminar hacia mí. No rápido, tampoco duda, simplemente firme, como si fuera lo más natural del mundo encontrarme aquí después de todos estos años. Y de alguna manera lo fue. Me sentí cambiando entre entonces y ahora, entre la niña que había sido y la mujer en la que me había convertido, entre rodillas raspadas y desamores silenciosos, entre esconderse en armarios durante las tormentas y esconderse en habitaciones abarrotadas como esta. Él conocía ambas partes de mí, aunque no se diera cuenta. Cuando llegó hasta mí, nos quedamos allí un segundo sin decir nada. El ruido de la fiesta nos envolvió como plástico. Todo se movió, pero nosotros estábamos quietos. Y luego dijo mi nombre, solo mi nombre, y de repente sentí que todos los años habíamos perdido. Sentí el peso de todo lo que nunca dijimos, y todas las cosas que no necesitábamos decir. Eso es lo que pasa con ciertas personas. No te piden que expliques quién eres ahora. Simplemente hacen espacio para todas las versiones tuyas que todavía existen. Respondí con su nombre también. Y nos reímos, no porque algo fuera gracioso, sino porque el silencio entre nosotros tenía que romperse de alguna manera. Se sentía como estar en medio de un puente que ya no pertenecía a ninguno de los lados, y eligiendo no mirar hacia abajo. Hablamos. Al principio, casi nada. El clima. Qué extraña fue la fiesta. ¿Dónde habíamos estado? Vagamente. Como lo hace la gente cuando es demasiado consciente de todo lo que hay debajo. Nuestras palabras eran marcadores de posición. Lo que importaba era la cadencia, el ritmo, las pequeñas formas en que nos acercamos sin darnos cuenta. Me preguntó por mi familia, le pregunté por el suyo. Anduvimos de puntillas en torno a preguntas más profundas, pero en los espacios entre palabras había historias que iban y venían. Podía sentirlos, la forma en que me miró más de lo necesario. La forma en que me sorprendía acomodándome el cabello como solía hacer cuando tenía 13 años y estaba nerviosa con él. La forma en que su sonrisa se desvaneció más lentamente de lo que debería después de una broma. Hubo un momento en que nuestras manos casi se tocaron. Ambos estábamos alcanzando algo en la pequeña mesa a nuestro lado. Retiré el mío, no porque no quisiera sentirlo, sino porque lo sentí demasiado. La piel recuerda cosas que la mente olvida. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Y cuando finalmente lo solté, salió tembloroso, como la exhalación de alguien que había estado bajo el agua demasiado tiempo. Él lo notó, podría decirlo, pero él no preguntó. Esa es otra cosa acerca de él.
Nunca necesitó preguntar. Él acaba de ver. Una canción empezó a sonar. Uno que no había escuchado en años. Uno que solía sonar en esa vieja cinta de casete que escuchamos el verano, en que construimos esa casa en el árbol en su patio trasero. Casi me reí ante la coincidencia. O tal vez no fue una coincidencia. Quizás algunas cosas realmente regresan cuando más las necesitas. Me miró cuando entró el coro, y por una fracción de segundo, lo vi. El chico que solía compartir sus secretos conmigo bajo las estrellas. Y en ese mismo instante, me vi reflejada en sus ojos. No es la versión que tenía. Intenté tanto llegar a ser, pero el que siempre había estado debajo. Y allí me quedé, sin moverse, sin hablar, simplemente permitiendo que ese espejo exista por un tiempo, dejándome ver sin armadura, sin astucia, sin las capas que me había envuelto para sobrevivir. Me preguntó si quería tomar un poco de aire. Asentí. Caminamos entre la multitud en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque el silencio se sintió pleno por una vez, no vacío. A veces el pasado no llama, entra, en silencio, no invitado, pero de alguna manera bienvenido. Y cuando lo hace, no te pregunta si estás Simplemente listo. Te recuerda quién eras. Y tal vez, si tienes suerte, quién eres todavía. Si este momento despertó algo en ti, tómate un segundo para compartir tu propia historia en los comentarios y toca suavemente suscribirte para que podamos seguir revelando estas verdades silenciosas juntos. Salimos y el aire lo cambió todo. No fue solo el cambio de temperatura, era la forma en que la noche nos envolvía como si hubiera estado esperando, en silencio, más allá del ruido. La música del interior todavía zumbaba a través de las paredes, apagada y distante, como el eco de un pensamiento que intentas olvidar. Pero aquí afuera estábamos solo él y yo, sin multitud, sin guión, solo el lento retorno de la respiración. La calle estaba tranquila, pintada de suave ámbar debido a una farola parpadeante en lo alto. Una brisa traía olor a jazmín o algo parecido, y en algún lugar un perro ladró una vez y volvió a quedarse en silencio. El tipo de noche que parece prestada, como si no perteneciera del todo al mundo, solo a las personas que lo notan. Se apoyó en la barandilla y miró hacia arriba, como hace la gente cuando no quiere mirarte directamente. Me paré a su lado, cerca pero sin tocarme. Había una especie de distancia segura entre nosotros, del tipo que evita que las cosas se desmoronen demasiado rápido. Volvimos a hablar de cosas sencillas. Eso es lo que haces cuando algo más profundo está creciendo. Pasas el rato alrededor de él. Finge que no estás dando vueltas a la verdadera razón por la que sigues ahí. Mencionó un libro que estaba leyendo. Asentí y fingí haber oído hablar de ello. Luego le pregunté si todavía tocaba la guitarra. Él sonrió sin mirarme y dijo que no. Dicha vida se interpuso en el camino. Después de eso hubo un pequeño silencio, del tipo que es demasiado breve para resultar incómodo, pero demasiado significativo para ignorarlo. Lo sentía sentarse en el espacio entre nosotros como un aliento que ambos estábamos conteniendo. Quería preguntar más, sobre lo que la vida había hecho, sobre lo que había costado, pero no lo hice. Algunas preguntas parecen demasiado pesadas para continuar la primera noche. En cambio, pedí algo más seguro, algo sobre dónde vivía ahora. Me habló de un apartamento pequeño, de un gato llamado Juniper, y de cómo odiaba el sonido de las sirenas. Y mientras hablaba, yo no solo escuchaba las palabras, estaba escuchando las pausas, las vacilaciones, lo tácito. Ahí es donde siempre vive la verdad. Preguntó por mí, y mentí un poco. No, por malicia, solo para proteger las partes de mí que no estaba preparada para mostrar. Dije que las cosas estaban bien, el trabajo estuvo bien, la vida estaba bien, esa palabra otra vez, bien, la armadura más frágil que llevamos, pero creo que lo entendió. O tal vez simplemente recordó la forma en que solía sonreír cuando fingía. De cualquier manera, él no presionó, él simplemente asintió suavemente, como diciendo, lo sé, no tienes que decirlo, te veo. El momento se prolongó, y me di cuenta de lo cerca que estábamos ahora. No fue intencional, simplemente sucedió, como si la gravedad se hubiera recalibrado sin preguntar. Podía sentir el calor de su brazo incluso sin tocarlo, ese calor sutil que zumba entre dos personas cuando algo empieza a moverse. Lo miré, justo cuando él se giraba para mirarme, y por un breve segundo, nos atraparon, no de una manera cinematográfica dramática, simplemente suspendidos suavemente en la tranquilidad del recuerdo compartido. Nuestras miradas se encontraron y algo antiguo pasó entre nosotros. No amor, aún no, pero el reconocimiento, como una puerta que se abre, lentamente, a una habitación en la que ninguno de los dos había entrado en años. Dijo mi nombre otra vez, esta vez más suave, como si estuviera probando cómo se sentía todavía en su boca.
y quería decirle que sonaba mejor de él que de cualquier otra persona, que algunos nombres solo suenan bien cuando los pronuncian determinadas voces, pero no dije nada de eso. Simplemente lo miré y dejé que el momento se prolongara más. Es extraño cómo nos protegemos, cómo nos convencemos de que el momento importa más que la verdad, que es demasiado pronto, o demasiado tarde, o demasiado arriesgado. Pero el momento oportuno nunca frenó el sentimiento. Al sentimiento no le importan los calendarios. Llega cuando está listo, y a veces aparece con cara vieja y risa cansada, y ojos que saben demasiado. Me preguntó si recordaba ese verano. Sabía a cuál se refería antes de que lo dijera, el de la valla rota, y el aguacero que nos empapó por completo, el de los paseos en bicicleta y la radio que solo ponía una emisora. Ambos nos reímos en voz baja, pero no se trataba del recuerdo, se trataba del hecho de que lo habíamos sostenido todo este tiempo, y ahí estaba, ese hilo invisible, tirando suavemente entre entonces y ahora. Lo sentí en la forma en que me miró, en la forma en que me dejo mirar. La vulnerabilidad es algo silencioso, no grita, tararea. Quería tocar su mano, solo una vez, para ver si la electricidad que imaginaba era real, pero mis dedos permanecieron curvados alrededor de la barandilla, seguro, revisado, porque si lo alcanzara, significaría admitirlo todo, y no estaba segura de poder sobrevivir a ese tipo de honestidad todavía. En cambio, le pregunté si quería volver a entrar. Dudó, miró hacia la puerta, luego vuelve a mí, dijo que tal vez en un minuto. Su voz era baja, casi cautelosa, como si no quisiera romper el hechizo. Asentí. Nos quedamos allí, sin hablar. Necesario. No es. El aire entre nosotros lo decía todo. Entonces comencé a notar los detalles, la forma en que la luz se curvaba a lo largo de su mandíbula, la forma en que frotaba su pulgar contra la otra palma cuando pensaba, la pequeña cicatriz en su muñeca que había olvidado pero que ahora recordaba perfectamente. Y en esas observaciones algo se profundizó. No solo curiosidad, algo más tierno, algo sin nombre. Me preguntó si estaba feliz. Así, sin pistas. Sin advertencia. La pregunta quedó ahí, demasiado grande y demasiado pequeña a la vez. No respondí de inmediato. Porque, ¿qué significa eso? Feliz. Dije que lo estaba intentando. Él asintió como si eso fuera suficiente, como si intentarlo fuera una respuesta digna de respeto. Cogió su bebida y, por un momento, nuestras manos se rozaron. Solo un cepillo. Pero mi corazón lo notó. Tropezó ligeramente y luego intentó fingir que no lo había hecho. Me preguntaba si el suyo también. Puedes sentir la conexión en centímetros. No necesitas fuegos artificiales, solo necesitas una pausa lo suficientemente larga para que el mundo se vuelva borroso y para recuperar el aliento. Y me quedé sin aliento, completamente, en silencio. Ambos nos volvimos a mirar hacia la calle. El mundo siguió adelante. Pasó un coche. Alguien se rió a lo lejos. La noche todavía era solo una noche, pero algo dentro de mí era diferente ahora, como si el dial se hubiera movido, y de repente me sintonicé con algo que no había escuchado en años. Y él estaba parado justo al lado de él. Si esto habló de algo silencioso dentro de ti, deja un comentario y déjalo respirar. Y si te apetece quedarte para más, dale a suscribirte para que podamos seguir desarrollando esta historia juntos. Un silencio a la vez. La noche se había instalado en esa hora intermedia en la que el tiempo parece suspendido. Demasiado tarde para llamarlo tarde. Demasiado temprano para llamarlo mañana. Esa hora delicada e invisible, donde nada hace ruido, pero todo se siente más fuerte. Nuestra conversación se había reducido al silencio, pero no estaba vacía. Se sentía más como si ambos hubiéramos dejado de hablar porque las palabras solo enredarían lo que ya estaba tratando de tener sentido dentro de nosotros. Entonces me miró, no de la manera casual que lo hace la gente cuando espera una respuesta o se pregunta qué decir a continuación. Era una mirada sin defensa, de esos que hacen una pregunta sin formularla, y algo en mí empezó a desmoronarse, no por tristeza, sino por reconocimiento. De repente me sentí expuesta, como si estuviera bajo una luz que no había notado y que brillaba directamente sobre mí. Hay un momento muy específico en el que la conexión pasa de la curiosidad a algo más pesado. No se anuncia, no grita, se cuela, respira los espacios entre miradas. Y en ese aliento empiezas a comprender que algo irreversible está comenzando. Ese momento había llegado, tranquilo, desnudo, inevitable. Lo sentí primero en mi pecho. Ese endurecimiento que viene antes de la rendición, como la última inhalación, antes de saltar al agua fría, y por un segundo me quedé completamente quieto, no solo en mi cuerpo, sino también en mis pensamientos. Todo se ralentizó, no de una manera cinematográfica y orquestada, sino profundamente humana,
como si todo mi ser me preguntara, ¿estás lista para sentir esto de verdad? No respondí, solo me permití sentir. Su mano estaba cerca de la mía sobre la barandilla de metal. Nuestros dedos se sentía eléctrico, no en el sentido cliché. No hubo ninguna chispa estática, ningún tirón repentino. Fue más sutil que eso, el tipo de energía que se construye a partir del aliento compartido y la moderación mutua. Podría haberme acercado, podría haberle tomado la mano, pero no lo hice. En lugar de eso, moví mi meñique, solo un poco, dejándolo rozar el suyo. El contacto fue casi nulo, pero fue todo. Miró nuestras manos, luego hacia mí, y sentí que el aire cambiaba de nuevo, como si algo dentro de ambos hubiera dejado de fingir. Aún así, ninguno de nosotros dijo nada, y tal vez eso fue lo más honesto que pudimos haber hecho. Es fácil confundir el deseo con la necesidad de comodidad, pero no se trataba de comodidad, ni siquiera se trataba de nostalgia. Se trataba de sincronizar, la extraña forma en que la vida atrae a dos personas de nuevo a la órbita del otro, no para completar una historia, sino para revelar una que siempre había estado esperando debajo. Me preguntó si quería dar un paseo. Asentí. Mi voz quedó atrapada en algún lugar entre mis costillas y mi garganta. Nosotros, St. se alejó de la fiesta sin mirar atrás. Fue el tipo de rebelión más silenciosa. Dejar una habitación llena de gente para seguir un sentimiento que no podías nombrar. Caminamos lentamente, sin destino. Las calles estaban en silencio, ese tipo de silencio que te hace notar la forma en que tus zapatos golpean el pavimento. Me preguntó si recordaba la colina cerca de nuestra antigua escuela. Hice. Él sonrió y dijo que solía sentarse allí después de clase, solo para ver cambiar la luz. Esa imagen me impactó. Él, sentado en una colina, viendo pasar el tiempo como si no le debiera nada. Me pregunté cuántas versiones de sí mismo habrían vivido en ese silencio. Me pregunté si había pensado en mí allí. Nos encontramos cerca de un pequeño parque, bancos vacíos, hierba húmeda, el suave susurro de las hojas. Él se sentó y yo lo seguí. Por un rato, solo escuchamos respiración el sonido nocturna, grillos, viento, un tren lejano. Todo parecía una banda sonora demasiado suave para interrumpirla. Y luego habló, en silencio. Dijo que había momentos en los que solía imaginarse encontrándose conmigo en la calle, no por casualidad, pero por alguna extraña gracia. Y cada vez que lo imaginaba, se preguntaba cómo sería yo, quién sería yo. Quería responder, quería decir que yo también lo había imaginado. No a menudo, pero sí vívidamente, en destellos, en sueños, en la mitad Los días eso no me pertenecía, pero las palabras permanecieron enrolladas bajo mi lengua, así que lo miré y le susurré gracias. No por nada en particular, solo por existir en este preciso momento, por ser alguien que alguna vez sostuvo una parte de mí y de alguna manera nunca la soltó. Entonces tomó mi mano, despacio, intencionalmente, y esta vez lo dejé. Nuestros dedos se entrelazaron como si se conocieran desde siempre. No había nada urgente en ello, sin prisas. Solo dos personas permitieron llegar a un lugar en el que sus corazones habían estado dando vueltas durante años, y mientras estábamos sentados allí, tomados de la mano, sentí que algo se movía muy dentro de mí, algo viejo dando paso a algo nuevo, el tipo de cambio que no se anuncia con fanfarria, simplemente se instala, silencio, verdadero, innegable. No había necesidad de definir lo que estaba pasando, no en ese momento, no con etiquetas ni promesas. El momento en sí fue suficiente, la suavidad, la silenciosa, valentía de permanecer presente, la voluntad de no huir de ello. A veces, el tipo de intimidad más profundo es simplemente dejar que alguien guarde tu silencio sin intentar llenarlo. Miré al cielo, tratando de memorizar el tono exacto de ese momento, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí fuera de mi propia vida. Yo estaba en eso, completamente, finalmente. Si algo en este momento te conmovió, comparte lo que te conmovió en los comentarios. Y si deseas seguir explorando estos rincones, tranquilos juntos, suscríbase. Hay más esperando ser sentido. Nos quedamos en ese banco más tiempo del que puedo medir, no porque tuviéramos más que decir, sino porque algo en el silencio parecía más pleno que el habla. El mundo se había reducido a este suave momento. 2 manos, una brisa, una noche que no nos pidió nada más que sentir. Al final nos pusimos de pie. No tengo prisa, no porque el hechizo se hubiera roto, sino porque la vida siempre se mueve, y finalmente estábamos listos para seguir adelante. El camino de regreso fue más lento y silencioso. Nuestras manos seguían juntas, no por seguridad, no por comodidad, sino simplemente porque se sentía bien. No hubo más preguntas, no más vueltas, solo el ritmo de 2 personas caminando una al lado de la otra, después de una colisión silenciosa. Una parte de mí quería detener el tiempo allí mismo, pero una parte más profunda de mí sabía que incluso si nunca volviéramos a hablar, algo real había sucedido, algo que nunca podría deshacerse.
Cuando llegamos a la calle por donde habíamos salido por primera vez, se detuvo. Me miró como lo hace la gente cuando está memorizando algo, no para aferrarnos a él para siempre, sino para honrarlo adecuadamente antes de dejarlo ir. No pidió nada, ningún número, ningún plan de futuro, solo una mirada, solo presencia, ese raro tipo de honestidad que no intenta controlar lo que viene después. Asentí, suave y lentamente, y solté su mano. Lo vi alejarse. Sin música, no hay gran salida. Solo pasos que desaparecen en una calle tranquila. Y me quedé allí, no desconsolado ni confundido, sino pleno, completamente lleno. De camino a casa, la ciudad parecía diferente, más suave de alguna manera, como si hubiera sido ligeramente borroso, los bordes suavizados por algo que no podía nombrar. Abrí la ventanilla del coche y dejé que el viento me golpeara la cara. No parecía un escape. Se sintió como una llegada, no a un destino, sino a una versión de mí mismo que no había tocado en años. En el silencioso zumbido del camino, comencé a reflexionar. No se trataba de enamorarse de él, no precisamente. Se trataba de recordar cómo sentirse, cómo ser vulnerable, cómo quedarse quieto con alguien y no encogerse, cómo dejarme ver sin pedir disculpas. Se trataba de desbloquear una parte de mí que pensé que se había cerrado para siempre. No siempre sabemos lo que estamos buscando. Creemos que es amor, o cierre, o pertenencia. Pero a veces es algo más sencillo. Un regreso. Una suave reconexión con las piezas de nosotros que se alejaron mientras estábamos ocupados sobreviviendo. Me recordó la versión de mí que creía en la belleza de las cosas pequeñas. Silencios compartidos, comprensiones tácitas, la forma en que una sola noche puede abrir todo lo que pensaba que había guardado bajo llave. Esa noche no me curó. No reescribió mi historia, pero pasó página, suavemente, honestamente, y me dejó mirando el mundo con ojos más suaves. A la mañana siguiente preparé café sin prisas. Me quedé junto a la ventana más tiempo de lo habitual. Noté el sonido de la cuchara contra la taza, la forma en que la luz llega al suelo, la quietud de un domingo que no me pedía nada. No repetí cada palabra, no me preguntaba qué podría haber sido. Simplemente dejé que fuera lo que era, un momento que importó, y eso es suficiente. Así que gracias por estar aquí, por sentarse en silencio conmigo, para caminar por el recuerdo de algo delicado y verdadero. Si esta historia se quedó contigo, si despertó algo tierno en ti, te invito a dejar un pedazo de tu propia historia en los comentarios. Déjalo respirar, que se lleve a cabo. Y si te sientes preparado para seguir explorando estos espacios donde el silencio habla más fuerte, haz clic en el siguiente vídeo que está a punto de aparecer en tu pantalla. Hay más esperándote allí, más momentos, más suavidad, más verdad. Gracias por escuchar, gracias por sentir. Te veré allí.